Buen día, mi nombre es Luisa Paola Zúñiga Castro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del Programa Ingeniería de Telecomunicaciones. A continuación realizaré la sustentación del paso 1, fundamentación del curso, de la unidad 1, del curso Microprocesadores y Microcontroladores, del grupo colaborativo 309696-26. El desarrollo de la actividad fue dada por los estudiantes Cristian Camilo Hernández y quien les habla, Luisa Paola Zúñiga Castro. Introducción. En el desarrollo del presente trabajo, lograremos comprender el funcionamiento y estructura de los microprocesadores y microcontroladores. Como primer paso, se conceptualiza su utilidad en los diferentes circuitos y dispositivos electrónicos, además de conocer cómo se construyen y qué proceso se obtiene mediante el diseño de los diferentes diagramas de bloques. De este modo, realizamos un análisis y estudio de los aspectos más importantes acerca de la unidad lógica aritmética, así como las referencias más usadas en los circuitos. A partir de esto y de la comprensión exacta del funcionamiento de las unidades lógicas aritméticas, se procede a realizar el diseño de un diagrama esquemático del funcionamiento de una LU, empleando conocimientos previamente adquiridos en electrónica digital y poniendo en práctica lo aprendido basado en el material del curso sobre estas temáticas, para lograr entender, explicar y exponer la importancia de estos sistemas dentro de las nuevas tecnologías. Como resumen, tenemos que, trabajando de forma colaborativa con los compañeros de curso, se propone el desarrollo de un archivo en el cual busca ser de gran utilidad para adquirir el conocimiento básico sobre las unidades lógicas aritméticas. Usamos una metodología basada en el desarrollo de tareas, la cual nos lleva a investigar a fondo el funcionamiento y la utilidad de las ALU, fundamentando la búsqueda de información en medios propios y en los brindados por el curso. De tal manera, se propone la creación de una unidad lógica aritmética, esto con la idea de poner en práctica los conocimientos adquiridos en cursos anteriores. A través de la creación de unidades lógicas aritméticas, se propone que el estudiante o lector entienda de manera más sencilla el funcionamiento de un arreglo de compuertas lógicas y cómo éstas se pueden utilizar para la creación de una herramienta tan eficaz como la LU. De igual manera, se brinda una descripción paso a paso de su significado, su composición y su funcionamiento. Cabe resaltar la gran importancia de las unidades lógicas aritméticas, ya que este es un componente que hoy en día se utiliza en la mayoría de las tecnologías presentes, permitiendo la apropiación de una idea más precisa del funcionamiento de las cosas. En modo de conclusión, el conocimiento de estas áreas permite su aplicación en muchas tareas y en áreas, y el lector puede poner en práctica dichos conocimientos sin necesidad de incurrir en grandes gastos, aumentando su campo de acción en el ámbito profesional. Objetivos. El objetivo general es el comprender el concepto de una LU, su funcionamiento, estructura y empleabilidad en los circuitos electrónicos. Dentro de eso se propone también aprender a diseñar un diagrama esquemático de una LU para lograr reforzar el conocimiento adquirido en la actividad. Como objetivos específicos se tienen: analizar y comprender el modo de funcionamiento de una unidad lógica aritmética en la electrónica digital, desarrollar unidades lógicas aritméticas básicas usando compuertas lógicas que permitan avanzar conocimientos previos en el marco de la electrónica digital y adquirir nuevos. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores y en las temáticas de las compuertas lógicas. Y por último, comprender las características principales de lo que se tratan las unidades lógicas aritméticas y su importancia dentro del desarrollo de las nuevas tecnologías. Ya teniendo claros nuestros objetivos, quisiera conceptualizar un poco qué es una LU. Entonces, una LU es una unidad lógica aritmética que, como su mismo nombre lo dice, es una unidad compuesta por dos unidades: la unidad lógica, la cual se encarga de realizar operaciones tales como AND, SOR, OR y NOT, y la unidad aritmética es la encargada de realizar operaciones tales como sumas y restas. En algunas unidades avanzadas, en una luz avanzado, se pueden realizar multiplicaciones y divisiones.
De este modo, se considera que la ALU es el cerebro matemático de las computadoras. Ya teniendo claro el concepto de ALU, procedemos a dar desarrollo a la primera actividad del paso 1, en el cual nos indican que debemos de diseñar y presentar un diagrama esquemático del funcionamiento de una ALU por medio de los conceptos aprendidos de electrónica digital, para lo cual, a través de los conceptos aprendidos en el curso de electrónica digital y sobre todo en las temáticas de las compuertas lógicas, logramos aplicar todo lo aprendido para el comienzo de este nuevo curso, en donde podemos ver reflejado la aplicación de dichas temáticas en la construcción y entendimiento de las unidades lógicas aritméticas. De este modo presentamos a continuación el diseño del diagrama propuesto para la elaboración de nuestro trabajo, el cual consiste en una ALU, que es un sumador completo de 4 bits, como podemos observar. Este diseño de esta ALU es un sumador completo de 4 bits compuesto por 4 semisumadores, los cuales tienen 2 entradas, la entrada A y B, cada una de 1 bit, y 5 salidas. 4 salidas son las que representan el resultado de la suma, y tenemos el bit de acarreo. Aquí podemos observar un poco mejor nuestro diagrama esquemático de nuestra ALU. Aquí se está realizando una suma y pues se puede observar mejor cómo es su comportamiento, cómo es su funcionamiento y cómo genera los resultados en sus salidas. Ya la actividad 2 consiste en que a partir del diagrama diseñado realizar una descripción detallada del funcionamiento de esto, indicando paso a paso cómo funciona. Entonces, para el desarrollo de este punto de la actividad se realizó una unidad lógica aritmética, la cual representamos es un sumador completo de 4 bits, como podemos apreciar a continuación. En el desarrollo de la construcción de la ALU nos permite ver sus dos maneras representativas más comunes, ¿no? Ya como pudimos ver la forma de diagrama esquemático por compuertas lógicas, y de esta manera también tenemos esta representación, la cual está en un nivel de abstracción más alto, donde cada conexión se ve encapsulada, simplificando el trabajo de construcción. No es tan extensa. No es tan extenso su diagrama esquemático, pero es el mismo sumador completo de 4 bits. Ya como sabemos, las unidades lógicas aritméticas son un conjunto de arreglos de compuertas lógicas, entre las cuales se destacan las compuertas AND, SOR, OR, NOT, en donde todas son de gran utilidad dentro del sumador completo propuesto. Para esto es importante apreciar el diagrama en su estructura completa. Acá podemos ver nuestro sumador, su estructura completa. Y para entender más a fondo el comportamiento de una ALU, como la propuesta para la actividad, debemos partir desde la idea de que la construcción de un sumador completo no es más que un arreglo de semisumadores, los cuales en conjunto nos permite llegar a sumas cada vez más grandes en el número de bits. Un semisumador incorpora una compuerta SOR para la suma de los bits que le ingresan, y también incorpora una compuerta AND, la cual se encarga de la verificación del bit de acarreo. Aquí podemos ver un ejemplo sencillo de un semisumador. Tenemos una compuerta SOR, la cual se encarga de realizar la suma de los datos que se ingresan por las entradas A y B, y tenemos la compuerta AND, que es la encargada de verificar si en la realización de la suma
hay un desbordamiento o acarreo, como comúnmente se le conoce. En el caso de nuestra loop propuesta es de 4 bits para sumar. Contamos con 4 semisumadores, los cuales cada uno se encarga de la suma de un dígito, teniendo en cuenta que la suma se da en números binarios. Por lo tanto, vamos a tener varias combinaciones de 0 y 1 respecto a los números que deseamos sumar. Dentro del primer semisumador encontramos una compuerta XOR, la cual se conecta con los últimos bits de los números a sumar. Debemos aclarar que los bits son escritos desde el último semisumador hasta el primero, por lo tanto la señal de entrada A0 y B0 se conecta con la compuerta XOR, generando la suma de los bits. De igual manera se conecta la compuerta AND, la cual es la encargada de verificar el acarreo de la suma y así pasarle al siguiente sumador, donde el siguiente sumador sumará el bit del acarreo de la suma anterior con el siguiente bit de la suma, volviendo a repetir la acción por las mismas compuertas, generando un resultado el cual se ve reflejado en su salida y a su vez generando un bit de acarreo, el cual se enviará al siguiente semisumador y así continuamente hasta llegar al último semisumador con la idea de obtener el resultado final. Podemos apreciar de mejor manera el funcionamiento completo de nuestra loop a través de un ejemplo como veremos a continuación. En él disponemos de 2 números a sumar. Como sabemos que nuestra loop es de 4 bits, los números en binario no podrán pasar de esta cantidad, o si no, no será posible realizar la operación aritmética a través del circuito. Por lo tanto, escogemos los números 12 y 13 a sumar, teniendo en cuenta que 12 en binario se escribe de la siguiente manera: 1100, y el número 13 se escribe de la siguiente manera: 1101. Como se mencionó anteriormente, por cada bit a sumar tendremos un semisumador de 2 entradas, las cuales se encargarán de sumar cada bit correspondiente, teniendo en cuenta que los bits se colocarán de abajo hacia arriba en el sumador completo, es decir, se empezará con el primer dígito binario en el cuarto semisumador, o sea, en las entradas A3 y B3. Seguidamente se colocará el segundo dígito binario en el tercer semisumador, o sea, en las entradas A2, B2. Y el tercer dígito binario se colocará en el segundo semisumador, o sea, en las entradas A1, B1. Y finalmente el último bit del dígito binario se colocará en el primer semisumador, o sea, en la entrada A0 y B0, como podemos observar en la tabla de posicionamiento de cada bit de entrada. Ya teniendo claro esto, podemos pasar a ver nuestro ejemplo que se cumple lo anteriormente descrito. Entonces los valores se ingresan de forma ascendente desde el último semisumador hasta el primero, y de esa misma manera pues debemos de obtener también el resultado. Entonces, seguidamente, después de ingresar los bits correspondientes, podemos apreciar en la imagen anterior cómo es que funcionan las compuertas lógicas para obtener el resultado de la suma de estos números binarios de 4 bits, donde podemos apreciar que en el primer semisumador vemos cómo la compuerta XOR varía los bits de ingreso, permitiendo la suma de estos bits. De igual manera, tenemos que la compuerta AND, validando la suma de los dígitos, se encarga de revisar si hay un acarreo en esta suma, la cual se tendrá en cuenta a la hora de sumar el siguiente dígito. Seguidamente, en el segundo semisumador podemos apreciar el mismo diseño en el cual se trabaja de la misma manera, con la diferencia de que en la salida de la suma nos encontramos con 2 compuertas AND, las cuales nos permitirán validar el resultado tanto de la suma anterior y su acarreo. Seguidamente se conecta una compuerta OR donde se valida el resultado de la compuerta AND, sumándolas y enviando este resultado a una compuerta XOR para validar el resultado, sumando el resultado anterior con las señales de las otras compuertas de los otros semisumadores. De igual manera se empleará en el tercer semisumador, en donde al final de la suma
de los bits de ingreso de ese semisumador, encontramos 3 compuertas AND donde se valida el resultado de esta suma con el resultado de las sumas anteriores y sus acarreos, repitiendo el proceso del sumador anterior, donde con una compuerta OR se valida el resultado de las compuertas AND, sumando y enviando estos resultados a una compuerta SOR, donde se valida la suma con el resultado de las señales de otros sumadores. En este paso se encuentra el último sumador, donde al final de la suma de los bits de ingreso del sumador encontramos un arreglo de 4 compuertas AND que permiten el ingreso de las sumas anteriores y la suma propia de ese sumador, repitiendo el mismo proceso de los demás sumadores, donde se valida si esta última suma nos da un valor de acarreo. De tal manera se evidencia un resultado de 5 bits contando el bit de acarreo, o simplemente esto nos indicará que la suma es demasiado grande, generando un overflow o desbordamiento. Por último, el resultado de nuestra suma de dos números de 4 bits se ve reflejado en las señales de salida de cada uno de los sumadores. Este resultado se va a leer de forma ascendente, desde el último sumador hasta el primero. En nuestro ejemplo anterior de la suma 1100, que es 12 en binario, y 1101, que es 3 en binario, podemos ver reflejado el resultado que es 11001, que es 25 en binario. Como lo podemos observar acá en la tabla de posicionamiento de cada entrada y el resultado obtenido. Entonces debemos obtener 11001 en la salida, contando el bit de acarreo. Entonces acá podemos confirmar 11001 como está en nuestra tabla. Ya teniendo claro cómo funciona nuestro sumador de 4 bits, procedemos a verificar su correcto funcionamiento. Entonces aquí lo vamos a llevar a un estado neutral y vamos a realizar como ejemplo la suma de los números 11 más 9. Entonces sabemos que 11 en números binarios corresponde a 10, 11, y 9 en números binarios corresponde a 10, 0, 1. Entonces cada dígito se ingresará por una de las entradas. Entonces empezamos de forma ascendente. Entonces en las entradas del semisumador, del cuarto semisumador, que es la entrada A3B3, va 1, 1. En las entradas del tercer semisumador, en las entradas A2B2, va 0, 0. En las entradas del segundo semisumador, que es las entradas A1B1, va 1, 0. Y en las entradas del primer semisumador, en la entrada A0B0, va 1, 1. Entonces recordemos que 1 más 1 es 2 en enteros, pero en binario es 10. Entonces colocamos 0 y le agregamos un 1 a la siguiente suma. Entonces 1 más 0, 1 más 1 de la anterior suma sería 2. Y 2 en binario es 10, entonces 0 y se le agrega un 1 a la siguiente suma. Entonces 0 más 0, 0 más 1 de la anterior suma sería 1. Y 1 más 1 sería 2 en entero y en binario sería 10. Entonces vamos a obtener como resultado, que en el acarreo vamos a obtener un 1 para obtener el resultado de la suma, que sería 20. Y que en binario es 10, 100. Entonces procedemos a verificar este resultado. Entonces verificamos en la entrada A3B3 va 1, 1, 1, 1. En las entradas A2B2 va 0, 0, entonces 0, 0. En las entradas A1B1 va 1, 0. En la entrada 1 va 1, en la B1 va 0. Y en las entradas A0, B0 va 1, 1. Entonces confirmamos 1, 1. Y como resultado tenemos 10, 100.
Entonces confirmamos 10, 100. Recordando que el valor se lee de manera ascendente. Entonces 10, 100. De este modo podemos confirmar que nuestro ALU está realizando sus operaciones de manera correcta y podemos interpretar mejor el funcionamiento de este sumador completo. Entonces podemos observar que la compuerta sobre es la encargada de realizar la suma y la compuerta AND es la encargada de validar si hay un desbordamiento. En este caso lo hay, porque 1 más 1 es 10, entonces nuestro sumador nos mostraría el valor de un solo bit, y la compuerta AND emite ese desbordamiento, del cual se ve reflejado en la salida de acarreo. Entonces de este modo pues podemos concluir que nuestro sumador funciona de manera correcta. Ya como conclusiones de la actividad, tenemos que se logra entender qué es una unidad lógica aritmética, la importancia dentro del desarrollo de las tecnologías. Debido a la investigación realizada para el desarrollo de la actividad, se apreció que la ALU cuenta con dos unidades, la unidad aritmética y la unidad lógica, las cuales permiten hacer operaciones que se utilizan en procesos de selección. Por otro lado, se pudo concluir que las unidades lógicas aritméticas solo pueden generar operaciones de sumas y restas, pero operaciones como multiplicación las genera a través de sumas seguidas. Esto genera algo de retraso en las funciones de los dispositivos, más sin embargo, dispositivos más avanzados utilizan otras unidades especializadas para operaciones como la multiplicación y división, lo cual los hace más rápidos, eficaces, eficientes, pero a su vez también costosos. Y seguidamente, dentro de la investigación realizada para el diseño de la luz, se pudo concluir que el diseño se puede realizar en diversos estilos, tanto como en diagramas esquemáticos donde se visualiza su estructura con compuertas lógicas, como también en líneas de código a través de VHDL, donde podemos estructurar una luz de mejor manera. Como recomendaciones para mejorar nuestra ALU, se tiene el programar o el construir las ALU a través de código de alto nivel mediante VHDL. De igual manera se propone un énfasis más a fondo del entendimiento de la construcción de la ALU, de tal manera que se empleen combinaciones de compuertas que simplifiquen los procesos y funcionamientos de la ALU, haciendo corto el código y mucho más eficiente, implementando la construcción de unidades lógicas aritméticas que resten o que presten ambas funciones, sumas y restas. Y se considera que con esta aplicación se podría mejorar el desempeño del trabajo y la comprensión del tema. Por último, tenemos las referencias bibliográficas de las cuales nos apoyamos para la realización de nuestro trabajo. Muchas gracias.